hermética. Una conexión con esos mundos invisibles. El misterio nos atrae. Como seres humanos, todo aquello que tiene que ver con lo inexplicable, lo paranormal y lo inaudito. Hacemos camino para intentar poder entender el origen de la realidad. Área Hermética, un viaje por la historia oculta en Radio Caldas y Radio Granollers a la carta. El origen del juego de la oca. Si bien es cierto que existen muchas teorías al respecto y que ninguna de ellas está corroborada, las principales son: la teoría templaria asegura que la oca sería una guía simbólica o un mapa encriptado del Camino de Santiago francés, el más popular de la época. El juego de la oca se relaciona con el también llamado Camino de las Ocas y el Camino de las Estrellas, simbolizando un viaje simbólico de este a oeste, como el propio camino. Otra teoría muy extendida es que nació en la Florencia de los Medici, quienes lo extendieron por toda Europa. A España llegaría a través de un regalo de Francisco de Medici a Felipe II, causando furor en la corte. El descubrimiento del disco de Paistos, en 1908 en las ruinas del Palacio de Creta, Grecia, abrió una nueva línea de investigación sobre los orígenes del juego. El disco de Paistos pertenece al periodo minoico medio III y por ello su antigüedad debe estar comprendida en el intervalo de 1580 a 1700 a.C. El juego de la oca se creó aparentando ser un juego pero con el verdadero objetivo de ocultar un mapa del Camino de Santiago y ritos de iniciación esotérica. Culturas ancestrales como la celta tenía constancia de este conocimiento. Construcciones megalíticas, como es arriba es abajo. Estimats oients, benvinguts al capítulo 255. Estimados oyentes y buscadores, bienvenidos y bien hallados al capítulo 255 de Área Hermética. Y bueno, como cada semana traemos cosas que pueden ser de utilidad para nuestra búsqueda personal, porque desde Área Hermética es un programa de buscadores. No conformarse solo con estar sentado y escuchar, sino que sea como una palanca que nos pueda ayudar a nuestra evolución personal, tanto en otras realidades como en nuestra propia vida misma. Y parece ser que esta semana tenemos algo bastante interesante. Contamos con Mercè Alegría, que es una escritora, y vamos a hablar de su libro, Las 13 Ocas. Pero bueno, tenemos por aquí en antena a Mercè Alegría. Mercè, bienvenida al programa Área Hermética. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Pues bien hallados todos. Tú, pues agradecida porque me abras las puertas de este espacio histórico que ofrece tanta información que nos permite pues precisamente eso, evolucionar, conocer otras realidades, no conformarnos, y estar aquí me hace muy feliz. O sea que estoy feliz. Pues muchísimas gracias por tu humildad y por compartir todos tus conocimientos y transmitirlos también, pues como no, aparte de oyentes y los que quieran profundizar más, pues ya de cara a final del programa daremos la información para aquellos que quieran adquirir el libro. Mercè,
una catalana viviendo en Galicia. ¿Cómo pasó este viaje? Ay, bueno, es mi segunda etapa en Galicia. La primera fue por amor, ahí por los años 90, duró el amor, duró lo que duró. Y cuando se terminó, pues bueno, volví otra vez para Cataluña. Pero justamente, pues cuando empecé toda esta investigación, publiqué mi primer libro, mi vida entró en una crisis grande, de estas que a veces suceden, para situarnos en la casilla cero, en esa casilla cero que está en el tablero de la oca, y en esa casilla donde todo vuelve a comenzar. Y los vientos de la vida me trajeron hasta aquí, a una vida totalmente inimaginable para aquella otra que dejé atrás. Porque estoy viviendo en una aldea con muy poquitos habitantes, vengo de vivir en el área metropolitana de Barcelona y en la ciudad de Barcelona también, en el centro, y de vivir en una aldea que somos 6 habitantes, que estoy a 15 minutos en coche de la primera tienda y además no conduzco, es experimentar la realidad de una manera totalmente diferente, pero muy enriquecedora, la verdad. Desde luego que sí, la magia de Galicia es increíble. Y ahí está pues el paso del Camino de Santiago y esos lugares y esos puntos de fuerza, ¿no?, que están ahí reflejados en esos puntos megalíticos, que bueno, son culturas ancestrales que nos dejaron una herencia que quizás hoy en día, pues bueno, sí, adelante. Que hablabas de lugares megalíticos y de verdad, realmente Galicia es un lugar que está lleno de restos de estas civilizaciones que estuvieron aquí, que quedaron olvidadas porque solamente quedan vestigios que muchas veces no se saben lo que es, pero que las leyendas los mantienen vivos. Y justamente donde yo vivo, en la montaña de enfrente, que es el Monte do Seixo, y Seixo es cuarzo, el monte de cuarzo, hay pues un oráculo ancestral que es Portalén, que es conocido aquí en la zona, pero no tanto fuera de estas fronteras, y que es un lugar interesantísimo, un conjunto rocoso que se utiliza como oráculo desde tiempos ancestrales y sigue utilizándose coincidiendo con la festividad de Samaín. O sea, que cosas así en Galicia hay muchísimas y no me extraña que el Camino de Santiago desembocara aquí, este camino tan importante y que tanto tiene que ver con el tema que vamos a hablar hoy, que es el juego de la oca. Desde luego que sí. Y como no, Galicia es la parte de la sociedad de la península que quizás mantiene ese poquito de conocimiento ancestral y costumbres, ¿no?, mezclado con lo cotidiano, ¿no?, de nuestro tiempo, pero bueno, la verdad es que Galicia es muchísimo, por no poner una palabra a medida, es muchísimo, y supongo que cada persona a la medida la puede tener a su forma, por el grado de entendimiento y evolución que pueda dar a estos conocimientos. ¿Qué es lo primero que se te ocurre para poder hacer esta obra, el libro de las 13 ocas? Bueno, pues el libro empezó justo cuando empezó mi investigación, fue cuando empecé yo a elaborar este libro para intentar transmitir todo aquello que yo había recopilado y que me parecía tan importante, porque fue en el año 2015, di mi primera charla sobre el juego de la oca y tenía que ser una charla más. A mí, pues bueno, me interesa mucho el tema del simbolismo, el estudio de los símbolos. Yo tengo una formación como filósofa y también con mucho rama hacia la historia del arte para poder comprender un cuadro renacentista, barroco, medieval. Si no tienes conocimiento de símbolos, te pierdes gran parte de la información. Entonces mi entrada en el simbolismo fue por esa puerta, desde la puerta académica. Pero bueno, soy muy curiosa, soy pues una buscadora de más allá de las fronteras. Entonces pues bueno, todo eso me llevó toda la vida pues a mi búsqueda personal. Y en el año 2015, pues un poco por casualidad, pero también llevada por el hecho de que ya desde niña sospechaba que ya había algo. Y en mi primera estancia en Galicia me llegaron noticias de la conexión con el Camino de Santiago, entonces eso me lo confirmó, que había algo más en el juego de la oca. Pues dije, mira, como tengo tiempo y ahora con internet esto de investigar es mucho más fácil, pues voy a dedicar estos 3 meses que tengo por delante a sumergirme en el universo del juego de la oca. Y yo no podía llegar a imaginar todo lo que iba a encontrar ahí. Me dejó tan maravillada todo el conocimiento que encontré y que sigo encontrando, porque esta investigación no se acaba, que pues dije, bueno, tengo que hacer algo con todo esto. Y bueno, y en un momento dado yo estaba necesitando unas vacaciones, necesitaba salir de mi realidad, que se había puesto un poco complicada, y me pregunté a mí misma, ¿qué puedo hacer para ir de vacaciones si en este momento no tengo las condiciones para poder hacerlo? Y la respuesta, cuando me hago preguntas así, siempre es la misma: escribe. Y entonces me puse a escribir y empezó a nacer esta novela. Esta novela es una novela
que retrata pues el significado profundo del juego de la oca, que es un camino de transformación, es un mapa de un camino de transformación, y eso es lo que vive el protagonista, adentrándose en un territorio simbólico que lo lleva más allá de sí mismo, y donde se va a encontrar con 13 mujeres sabias, que son esas 13 ocas. Pues las ocas del juego de la oca también son conocidas como sabidurías, así que tenían que ser 13 mujeres sabias. Y así nació este libro, que lo terminé, o sea, lo empecé en 2015, pero lo terminé en 2022, hace poquito, porque fue avanzando así un poquito a trompicones, y bueno, y eso ha estado muy bien, porque claro, también he podido ir recogiendo más información que iba llegando a mí, he podido incluirla dentro del relato. Pues muy bien. Si te parece, Mercè, vamos a poner una canción que nos dará introducción al programa de hoy. ¿La escuchamos? Muy bien, la escuchamos, gracias. El juego de la oca, un misterio, un libro mudo que habla a nuestro ser. Sus símbolos nos guían en la espiral hacia la sabiduría y la transformación. Evoluciona, recuerda de dónde vienes y avanza hacia tu interior. Las ocas te protegen en el camino y te catapultan hacia adelante. Los puentes son la primera prueba, el cruce que marca el camino. La posada, una pausa necesaria para descansar y seguir avanzando. Los dados, el azar como designio, el pozo, el descenso a las profundidades, el laberinto, la confusión y la gruta, la cárcel, el periodo de gestación. Evoluciona, recuerda de dónde vienes y avanza hacia tu interior. Las ocas te protegen en el camino y te catapultan hacia adelante. La muerte no es el final. La muerte no es el final. La muerte no es el final. Impresionante parece ser la canción de esta gran obra. Y bueno, empezamos a dar un poco ese paso importante. El juego de la oca, nada más que el juego, la espiral, ya es un símbolo de culturas ancestrales en todo el mundo de iniciación. Y justamente lo que comentabas al principio, está llena de símbolos. El primer símbolo, como es la espiral, ¿qué te lleva a pensar en este momento? Bueno, la espiral es un símbolo de la fuerza vital y de la evolución, de la fuerza vital que siempre está en transformación, siempre está constantemente, es dinámica. La espiral es dinámica. Entonces, esa espiral nos hace pensar en la esencia misma de la vida. Y además que esa esencia es una esencia evolutiva, en la cual no estamos estáticos, sino que estamos en constante y perpetua transformación. Eso, para empezar. Pero luego, si observamos la espiral del juego de la oca, porque la espiral puede girar hacia la derecha o hacia la izquierda, en sentido horario o antihorario. En el caso del juego de la oca, la espiral del juego de la oca gira en sentido antihorario, es decir, en que es una espiral de recuerdo, que va hacia atrás en el tiempo, que nos habla de recordar algo que está ahí. Y esa idea de recordar algo que está ahí, algo que no se puede ver, que está enterrado, pues tiene mucho que ver con la idea de aletheia, de verdad, en griego, que es lo contrario de la verdad, no es la mentira, sino que es el olvido. Y por lo tanto el recuerdo de aquello que sería la esencia misma de la búsqueda. Hablas en tu obra de ritos
la conexión con ritos iniciáticos de la antigüedad ligados al culto a la diosa madre. Cuéntanos un poquito sobre esto. Bueno, llegó a mis manos al principio de la investigación una tesis doctoral que hablaba de simbolismo en la prehistoria y, bueno, para mi maravilla me di cuenta que muchos de los símbolos del juego de la oca se relacionaban con el culto a la Gran Madre. Es el caso de la espiral, también es el caso del laberinto, porque el laberinto lo podemos comprender de dos maneras, ¿no? Como el laberinto de caminos intrincados, el laberinto de la confusión, pero también existe otro laberinto, que es el laberinto clásico de 7 galerías, que se encuentra, por ejemplo, aquí en tierras gallegas, en los famosos petroglifos de la costa atlántica, y que hay quien dice que podrían ser el origen de los laberintos, pero que los relacionamos con Creta, los relacionamos, pues bueno, se pueden encontrar incluso por los chamanes del Ártico, utilizan los laberintos también para sus viajes chamánicos como representaciones del acceso al inframundo, y ese laberinto de 7 galerías clásico es en verdad la representación simbólica del útero de la diosa, y por eso se representaba en lugares donde se realizaban iniciaciones, porque una iniciación es un proceso de transformación, pero ligado a estos cultos a las diosas, simbolizaba la entrada consciente dentro del útero de la Gran Madre para un nuevo nacimiento, para nacer a una nueva realidad. De manera que habría un nacimiento natural de una madre humana, pero después habría ese momento en el cual se realiza ese proceso iniciático en el cual accedemos a un estadio superior de vida, y para ello hay un segundo nacimiento, y ahí estaría ese símbolo del laberinto. Pero bueno, los pozos también, los pozos estaban consagrados, muchísimos de ellos, a divinidades. Por ejemplo, en Irlanda los pozos sagrados dedicados a la diosa Brigid, que era la diosa de las aguas, pues son muy comunes. Hay muchísimos pozos sagrados en tierras celtas. El culto a las aguas es algo muy relacionado también con el culto a la diosa. Los mismos dados, el azar, se relaciona con la diosa. También, bueno, pensemos en la diosa Fortuna, es una diosa también, porque esa diosa primigenia después fue desplegándose en todas las diosas, que simbolizan todos los aspectos de esa divinidad femenina. Y esa divinidad femenina es la tierra, es esta misma tierra que nos acoge, es nuestra madre tierra. Y por eso a mí me parece tan bonito que en un juego tan popular como el juego de la oca encontremos esta espiritualidad ancestral de los humanos, que fue el culto a la diosa. Es la primera espiritualidad que tuvimos los humanos, y que creo que en estos momentos sería tan importante recuperar este sentido reverente de la tierra, esta sacralidad de la tierra, porque la tratamos de maneras tan codiciosas, la expoliamos, la ensuciamos, la mancillamos, que hemos olvidado algo que en tiempos remotos se sabía, y es que estamos pisando un planeta sagrado. Una conexión con esos mundos invisibles. Un viaje ancestral a la otra realidad. Área hermética. Me venía ahora a la mente un historiador local, Raimundo García, que nos comentó una vez sobre el santuario de la Verge del Remei, que Remei era, en la cultura celta, Eremedi, la ibérica hablamos, como también la diosa de las aguas. Y la verdad que es un lugar donde hay aguas, y esas mismas aguas subterráneas crean vórtices de energías telúricas. O sea que el nombre de Remei o remedios, pues bueno, es un símbolo, un nombre simbólico a Brigitte, también con la interpretación relacionada con las aguas. Solo quería hacer esta incisión, pues bueno, por oyentes locales y tal, que siempre damos algunos tips que son interesantes. La verdad que un camino lleno de sabiduría, ¿no? Y sobre todo son sus símbolos. ¿Qué símbolos destacas más importantes en el juego de la oca? Bueno, el que tú has dicho, la espiral, que es el principal, ¿no? Yo cuando enseño un tablero, cuando voy a una charla, digo, ¿cuál es el principal símbolo que veis aquí? Muchas veces hay quien se pierde los pequeños, mirando los pequeños no ve el grande, ¿no? Que es la espiral. Es la espiral que he dicho que giraba en sentido inverso a las agujas del reloj, pero también tenemos que observar que gira hacia adentro. Es decir, que ya nos está dando una información muy interesante, que este trayecto, este camino, porque vemos también que tiene forma de un camino, que es el camino de la sabiduría, porque las ocas, ahora hablaremos de las ocas, simbolizan la sabiduría,
es un camino que lleva hacia adentro. De manera que en el juego de la oca ya hay una invitación a practicar ese famoso lema del oráculo de Delfos: conócete a ti mismo y conocerás los secretos de los dioses y del universo. Así que ni más ni menos que simplemente por la forma de la espiral, todo esto ya nos está diciendo el juego de la oca. Pero bueno, hablábamos de las ocas. Las ocas, desde luego, ¿por qué la oca? ¿Por qué la oca y no otra ave? Porque, claro, el hecho de que esté escrito, de que es un libro mudo, eso lo podemos leer como un libro mudo, un libro hecho de imágenes simbólicas, como ese famoso Mutus Liber, alquimista, en el cual las imágenes son las que hablan, ¿no? Muchas veces, dentro del arte románico, del arte gótico, ¿no? Pues vas a visitar una iglesia y está lleno de información que está hecha no para leer con palabras, sino para leer a través del simbolismo. Entonces, las ocas son pájaros, evidentemente son aves. Entonces podemos pensar en ese famoso lenguaje de los pájaros que alude a la sabiduría, pero hay quien lo relaciona con el lenguaje simbólico. De manera que el hecho de que sea la oca la protagonista ya nos dice que este libro mudo está escrito en lenguaje simbólico. Ya nos prepara para que nos pongamos a interpretar. ¿Y qué simboliza la oca? La oca se la conoce como sabiduría, son las sabidurías del tablero, pero también son conocidas las ocas como guardianas. Y de hecho es otro de los elementos que se relaciona con el culto de la diosa. Pues era muy habitual que los templos dedicados a diosas estuvieran custodiados por ocas guardianas del santuario. De hecho, hay una anécdota muy famosa de un templo en el Capitolio, en Roma, el templo de la diosa Juno, que tenía pues sus ocas guardianas. Y por lo visto, cuando los galos, una noche que quisieron invadir la Roma, y se ve que los perros dormían y ningún perro avisó, y las únicas en avisar fueron las ocas del templo capitolino de la diosa Juno. Y a partir de entonces se consideró que las ocas eran animales sagrados y protectores de lo divino. Y de hecho se decidió pagar la manutención de esas ocas como salvadoras del imperio. Y no solo eso, sino que hay una palabra que utilizamos habitualmente que tiene que ver precisamente con estas ocas. Porque a raíz de este aviso, a la diosa Juno del Capitolio se la llamó el templo de Juno Moneta. Y como en el templo de la diosa estaba la fábrica del dinero, donde fabricaban el dinero que conocemos como moneda, a partir de ahí a las monedas se les empezó a llamar monedas, por Juno Moneta. Y a Juno Moneta se le llamaba Juno Moneta por las ocas que avisaron. O sea que una palabra de uso corriente como es moneda, pues resulta que también tiene su origen en las ocas. Pero bueno, esto quizá no sea lo más importante. Lo más importante es que las ocas son animales que en diferentes culturas se las ve como viajeras entre dimensiones y animales psicopompos que transportan el alma de los difuntos a la otra dimensión. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en Egipto. En Egipto se considera que las ocas son las encargadas de hacer este viaje del alma hacia el otro mundo. Y en Egipto, un dios muy importante, el dios Geb, que es el padre de la diosa Isis, conocida como el huevo de oca, porque su padre se lo representaba como una oca, y se dice que esa oca es la que incuba el huevo cósmico, el origen de todo. O sea que mira si las ocas son importantes, pero es que no solamente lo dicen los egipcios, es que resulta que en la India también se considera que es Hansa, que también es una oca, aunque a veces se la representa más estilizada como si fuera un cisne, pero en realidad es una oca, que la oca Hansa, el vehículo de la diosa Sarasvati, es esa oca la que incuba también el huevo cósmico que da origen al todo. Así que las ocas vemos que en la India, en Egipto, para los celtas también eran animales sagrados. De hecho, solamente se podía consumir la carne de oca de forma ceremonial. Y el otro animal que se asimila a la oca a nivel simbólico, que es el cisne, también para los celtas la migración de los cisnes se consideraba que era pues que estaban llevando las almas de los difuntos al otro mundo. O sea que el mismo simbolismo que tiene en Egipto. Así que vemos cómo eso que subyace a varias culturas y que de alguna manera tiene esa profundidad que tiene el símbolo, porque el símbolo tiene una profundidad que va más allá de lo cultural, pues las ocas lo encarnan.
vamos a hacer un viaje hacia puedo hablar de más símbolos, porque yo me pongo y puedo hablar de muchos más símbolos, pero vamos paso a paso. De acuerdo, pues bueno, te quería proponer Occitania. Vemos la cruz de Occitania utilizada por el condado de Toulouse como primer símbolo en su escudo heráldico, ¿no? Y representa 4 patas de oca. Sí, aparte hablamos de Occitania, oca. O sea que realmente hay quien relaciona la etimología de Occitania y Languedoc como la lengua de las ocas. Hay quien tira por ahí también de ese hilo y dice que hay una relación que podría haber una relación ahí con el asunto de las ocas. Bueno, y una curiosidad es que hay quien considera que el origen del juego de la oca, que no hemos hablado todavía de esto y también podemos hablar porque el tema de los símbolos es muy suculento, a mí es el que más me gusta, ¿no? Pero en el tema de la historia, ¿no? De los posibles orígenes del juego de la oca, que aunque tenemos un dato histórico, pero hay quien pues también postula diferentes hipótesis, que las hipótesis son maravillosas porque nos permiten ampliar horizontes. Y hay quien habla que el origen del juego de la oca sería un joc de l'auca catalán, de origen catalán, que se jugaba al siglo XVII, fue muy famoso, siglo XVII sobre todo muy famoso, se jugaba de forma popular y se hizo tan popular que incluso hablan que llegó a la corte francesa y que en la corte francesa se jugaba el joc de l'auca, y l'auca es una auca como conocemos en Cataluña, ¿no? Unas viñetas, y era una especie de bingo, por decirlo así, que bueno, hay una, la más famosa, que es la llamada l'auca del sol y la lluna, que tiene una oca también dentro de las viñetas. Pero afirmar que es el origen es muy atrevido. Pero es verdad que de joc de l'auca a joc de l'oca suena muy parecido, ¿a que sí? La verdad que sí. Las modificaciones que han sucedido a través de la historia, bueno, se puede decir una forma de evolución, ¿no? Como actualmente en pocas décadas hemos visto como la lengua, por ejemplo en castellano, pues bueno, también la están modificando, ¿no? Están metiendo muchas cosas anglosajonas, ¿no? O quizás también simbólicas con esto de internet y la tecnología, por ejemplo la arroba y muchas más cosas, ¿no? Llegará un día que no sé que si es para distorsionar y tapar este conocimiento que se está manteniendo con gotas, pero bueno, hay cuestiones que ya son para enfocar por otro tipo, pero creo que hoy no es el día para hablar de ello. Bueno, vamos a hablar de un lugar importante. Estábamos hablando de Occitania, pero vamos a hablar de los templarios. Los templarios, como bien sabes, fueron fulminados por el clero, por la Iglesia, en un viernes 13, ¿no? Pero los templarios, para decir de alguna manera, eran los custodios de estos senderos sagrados, en los cuales, pues bueno, hoy en día encontramos megalitos, encontramos ermitas románicas, ¿no? Son lugares sagrados heredados de civilizaciones ancestrales, ¿no? Como culturas como la celta, la íbera, y quizás anteriormente hubiera una civilización megalítica que no tendría nada que ver ni con celtas ni con íberos, pero que sí celtas y íberos tenían conocimiento de este poder, ¿no? De este culto, ¿no? O sea, hablábamos antes del culto a la diosa o a la gran madre tierra, ¿no? Y el respeto ¿no? Referente a esto y los templarios, ¿qué podemos hacer? Bueno, es que a ver, una de las teorías que encantadoras sobre el juego de la oca, porque digo, a mí me encantan todas, ¿eh? Yo siempre a las personas que participan yo con una experiencia online que dura 64 días, una por casilla, y donde transmito todo lo que sé sobre el juego de la oca, pero yo nunca les digo qué es lo que tienen que pensar. Doy toda la información, todas las teorías, porque cada cual tiene que sacar sus propias conclusiones. Y a mí me encantan, y la de que el juego de la oca es un juego templario que fue diseñado para iniciar a los caballeros templarios que iban a recorrer el camino de Santiago, me encanta. Está el tema que has dicho del viernes 13, que podría llevarnos
a pensar en estos templarios, ¿no? El hecho de que sean 13 ocas, porque eso no lo hemos dicho, pero las ocas del recorrido son 13, más una en el jardín, la oca del jardín que sería la 14. Pero ese 13 nos puede llevar a esto. También el hecho de que los fundadores del templo fueron 9 caballeros templarios y en las ocas, todas las ocas están ubicadas en casillas 5 o 9. El número 9 es muy importante y de hecho la casilla final, la 63, la casilla del jardín de la oca, es un 9. O sea que el 9 también es un número importante. El hecho de que hay quien habla de que pues el Camino de Santiago, la recuperación del Camino de Santiago, que era un camino ancestral, bueno, por ejemplo, según Carlos Sánchez Montaña, ¿no? Que un camino que conectaba Asia Menor con el punto más occidental, que sería Cabo Turiñán, y que el emperador Augusto recuperó. O sea, ya fue una recuperación por parte del emperador Augusto. Y posteriormente pues cayó en el olvido y volvía a ser recuperado, y como la zona del norte de la zona norte donde discurre el Camino de Santiago, por ahí era una zona muy virgen, y entonces ahí dicen que pues con los compañeros constructores crearon allí pues un recorrido iniciático para que aquellos que lo quisieran recorrer lo recorrieran, pudieran alcanzar un estado superior de conciencia. Y eso los templarios estarían un poquito detrás de todo esto, dicen, y el juego de la oca sería el mapa. Y también hay quien dice que las ocas marcarían esos lugares seguros templarios que se pueden encontrar en el camino, y que además eran lugares muy interesantes de conocer, porque cuando se viajaba en aquellos tiempos, pues claro, la gente no podía llevar todo el dinero encima, porque eran viajes muy largos, y entonces pues no podían llevar todo el dinero con ellos. Y los templarios fueron los inventores de la letra de cambio. Y hay quien dice pues que esos puntos también se utilizaban para poder conseguir el dinero. Eran como una especie de mapa de los cajeros automáticos del Camino de Santiago. Eso también hay quien opina que el juego de la oca podría ser esto. Pero yo creo que quizás sea esto y muchísimo más. Porque cuando ves el significado profundo, ¿no? Cuando lees un símbolo y otro símbolo y otro símbolo todos juntos, y ves lo que hay y dices, bueno, lo que aquí hay es muy profundo. Y de hecho yo que lo aplico y me lo aplico a mí misma, y yo vivo un poquito la vida con los símbolos de esta espiral, dialogo con ellos, intimo con ellos desde hace 9 años que estoy metida en este asunto, puedo decir que realmente lo que sea que hay dentro del juego de la oca es muy poderoso y es verdadero y muy interesante de conocer. Àrea hermètica. Un viaje por la historia oculta. A Ràdio Caldes i Ràdio Granollers a la carta. Una conexión con esos mundos invisibles. Bueno, vamos a meter un poco más de follón al asunto. Vemos en el escudo de Galicia un cáliz, un grial. Uh-huh. Portugal al lado, ¿no? Sí. Finaliza. Gaal, ¿vale? Portugal. Por los templarios dan nombre a Puerto del Grial. Occitania, ¿vale? Hay lugares no llamados comarcas, como el Sabartez, que tienen símbolo del Grial. Vamos a olvidarnos un poco de lo que es la simbología cristiana del Grial de Valencia, ¿vale? Porque es una cosa que está cristianizada, ¿no? Y vamos a este grial, que es la búsqueda del iniciado de estos lugares de poder, ¿vale? Que son lugares de energías telúricas, como hemos comentado antes, pues bueno, megalitos, ermitas, y bueno, puedes empezar desde Francia, Rocamadour, el camino francés, siguiendo toda la línea, que quizás los templarios lo que buscaban eran estos lugares de poder, y también tenían mucha noción de estos lugares de poder, pues bueno, los cátaros, ¿no? Está bien sabido y bueno, y he experimentado, ¿no?, de que cuando hubo la herejía en el siglo XIII, cuando parte de cátaros migran hacia la península, van a lugares donde hay lugares de poder, ¿no? Cuando empieza la reconquista de Valencia, pues bueno, vemos de que hay cátaros que van a poblar las comarcas de Tarragona,
la zona de Teruel, la comarca de Matarraña, y van a lugares específicos donde hay este poder, ¿no? Y en esos lugares encontramos, pues bueno, simbología de culturas ancestrales, como por ejemplo en la montaña de Santa Bárbara, en la comarca de Matarraña, ahora no me acuerdo el nombre del pueblo, pero que hay muchísimos lugares, y es muy importante lo que tú dices, el culto y la dedicación a la diosa madre, ¿no? Pero la línea esta de búsqueda del Grial creo que es esto, ¿no? Elegir estos lugares de poder para hacer esa transformación del iniciado, ¿no? Creo que el Grial está aquí, es la búsqueda de uno a sí mismo, y estos lugares son una forma de conexión que nos dan a entender de que puede surgir ese cambio, ¿no? Y transformación en la persona. No sé si me entiendes lo que te he querido exponer. Sí. Y a ver, los templarios, pues es bien sabido que tenían muchos conocimientos sobre esas energías telúricas, porque esos templos, esa ubicación, o sea, buscaban esos lugares donde se construyeron templos y que anteriormente ya eran templos, ya eran sagrados. O sea, lugares como, por ejemplo, la Catedral de Chartres, hay un pozo que era un pozo sagrado un pozo de sanación que utilizaban los druidas. O sea, normalmente el santuario de Lourdes, pues igual, ya el culto de las aguas de ahí era anterior que estuviera Lourdes ahí. A los templarios, lógicamente, que eran grandes conocedores de estos saberes ocultos, sabían, ¿no?, que el templo donde están estos lugares sagrados hay cruces de líneas telúricas con líneas de aguas medicinales, sanadoras, y también pues que estos lugares hay que de alguna manera santificarlos. Era un poquito la idea, era santificarlos y esta energía ponerla al servicio de elevar aquel que está ahí, aquel que lo visita. Hay un hecho también, el hecho de que el Camino de Santiago se está peregrinando constantemente con una orientación, que es la orientación hacia el oeste, ¿no? Siempre hacia el oeste. Esa orientación influye en nuestro estado de conciencia, o sea, porque normalmente estamos siempre, pues vamos hacia un lado, hacia el otro, pero el hecho de estar tanto tiempo caminando en una dirección y encima de lugares de una línea telúrica, que por eso el Camino de Santiago va por ahí, porque hay unas fuerzas telúricas importantes, eso facilita que las personas que realizan el camino puedan experimentar estados alterados que los acercan a la divinidad, a otros mundos. Y las ocas, precisamente, son guardianas de estas fronteras. Hablábamos antes de los chamanes del Ártico, que tenían el laberinto como acceso a través de danzas, acceso al inframundo, pero es que el acceso al inframundo, su animal para viajar al inframundo es la oca. Entonces, pues estos lugares oca, que además el Camino de Santiago está lleno de lugares con toponimia oca, pues quizá nos estén revelando eso, que son lugares donde las fronteras están muchísimo más finas, y que frecuentar estos lugares durante un camino largo como es el de Santiago prepara al que lo hace para recibir pues un gran regalo, y ese gran regalo no lo reciben seguramente muchos de los peregrinos que hacen ahora el Camino de Santiago con un espíritu bastante pervertido, pero bueno, sigue vivo y eso es importante. Decía un iniciado de que el Camino de Santiago es importante hacerlo, pero más importante es hacerlo de vuelta, porque en la vuelta lo que has visto le encuentras el significado y encuentras la conexión, ¿no? Pero dijo en su momento, eso mejor dejarlo para la persona que lo quiera experimentar y verá la experiencia que va a recibir, que será muy personal, ¿no?, para aproximarse a una realidad de lo que te puedan decir. O sea, hay que experimentar, ¿no? Y esta es la iniciación, pues, como tú comentas en tu libro, son senderos de conocimiento y que te ayudan al crecimiento personal, ¿no?, basado en antiguos caminos iniciáticos. Esto es muy importante. A la transformación. Sí, a la transformación
No a la degeneración, sino a lo contrario, a la evolución, transformándonos, ¿no? Porque claro, podemos evolucionar e involucionar, pero está claro que lo que nos propone este mapa, que es el juego de la oca, que a mí me gusta decir que es un mapa del tesoro y el tesoro eres tú, porque si es el camino hacia adentro, al final ese tesoro no es algo exterior, es algo realmente que sucede dentro de quien peregrina, por ejemplo, ¿no? Mira, esto que has dicho del camino de retorno, a mí me encanta que lo digas por un motivo. Y es que si observamos las flechas, esas flechas que marcan el camino, que a veces están dibujadas en el suelo, a veces están dibujadas en un muro, pero las vemos al revés, haciendo el camino de retorno, se parece mucho a la marca que se denomina pata de oca, y que es muy habitual encontrarla en el Camino de Santiago, marcas en piedra, incluso hay un Cristo, el Cristo de la Pata de Oca, en Puente la Reina, que precisamente está en la iglesia del Crucifijo, que es una iglesia templaria. O sea que el tema de la Pata de Oca, que lo vamos a encontrar, este símbolo que es equivalente a la runa aljiz, es exactamente igual que la runa aljiz. Y hay quien lo relaciona con un instrumento que utilizaban los constructores para ubicar los templos en relación con los solsticios y los equinoccios, para que la puesta de sol, la salida de sol, pues incidiera la luz de una manera determinada, estos efectos lumínicos que tanto nos maravillan, ¿no? Pues que tenían precisamente este instrumento, que dijéramos el recto señalaría hacia la salida, la puesta de sol, el día de los días de los equinoccios, y luego el ángulo marcaría el ángulo de desviación de los solsticios. Pero si nos vamos a Finisterre, nos vamos al final de todo y empezamos a caminar, primero en Finisterre encontraremos gente que defiende precisamente el camino de retorno. Hay una gente que promueve ahí en Finisterre ese camino de retorno, que lo importante es realmente lo que sucede cuando vuelves del camino, cuando vas integrando lo que comentabas, cuando vas integrando. Y el hecho de que cuando vemos las flechas al revés nos recuerden a una pata de oca, pues ha llevado a esta gente que promueve el camino de retorno a crear un credencial que está basado en el juego de la oca, porque ellos defienden la relación del juego de la oca con este camino de retorno tan importante. De hecho, Nicolás Flamel, la revelación que buscaba le llegó precisamente no en el camino de ida, sino en el camino de retorno. Así que el camino de retorno parece ser que es muy importante. Fíjate, hay una experiencia cuando suelo hacer mis fines de semana y vamos a Occitania, y son lugares de importante poder, ¿no? Y bueno, recoge todo lo que hemos comentado en el programa, ¿no? Ancestrales, culturas, templarios. Pues mira, la experiencia es de que tú vas allí y mientras estás el fin de semana, pues bueno, sí, vas haciendo tranquilamente. Pero después, cuando vuelves y el lunes estás en tu casa, es cuando te viene el subidón. Uh-huh. ¿Qué es esto? Pues vale, bueno, eso es un dato interesante. Muy bien. Es esa alimentación que hemos recibido y al cabo de 24, 48 horas es cuando está surgiendo ese efecto, ¿no? Porque no es lo mismo cuando coges el coche y te marchas el viernes, que sales del trabajo, vas cargado, durante el fin de semana pues vas visitando lugares, en fin, lo de siempre, ¿no? Los que somos buscadores, pero cuando llega el lunes, lo mismo que pensabas el viernes, lo mismo que interpretabas el viernes, el lunes lo interpretas de otra manera. Quizás como más en forma positiva, nuestra conciencia está más en su lugar de la realidad, por decirlo de alguna manera, y ese camino de ida es importante mientras lo recorres, pero el de vuelta creo que es más importante, es esa pequeña iniciación, por decirlo de alguna manera, y que tú también comentas en varios textos de tu libro, ¿no? Sí. A ver, es que al final, si el camino, si visitamos estos lugares, claro, ir hacia ellos, es lo que tú dices, cuando vamos hacia el lugar, pero cuando volvemos con el regalo que nos ha hecho el lugar.
El lugar con sus energías, con eso que está ahí, para que es precisamente lo que estamos buscando, ¿no? Lo que estamos buscando es eso que muchas veces no se puede tocar, pero sí que se siente, y más cuando notas esto que te cambia el estado en el que estás, que te da más claridad, que te da más enfoque, que puede venir una revelación, pues porque estos lugares pues están trabajados precisamente pues para eso, para que tengan este efecto en nosotros, ¿no? Así que tiene muchísimo sentido el asunto del camino de vuelta, el camino de regreso. Aunque a mí también puedo comprobar, tengo también, pues, pongo yo esa teoría sobre la mesa, que cada etapa que se hace en un camino de peregrinaje, a pie, como sería el Camino de Santiago, ¿no? Es como si jugáramos realmente una partida del juego de la oca. Porque no hay dos partidas del juego de la oca iguales y tampoco hay dos etapas iguales. En una podemos estar estupendamente bien, en la otra podemos estar cansados. En una podemos tener ampollas, en la otra ya hemos comprado para ponernos las ampollas, ya se nos han pasado y ya caminamos más ligeros. En una podemos recibir muchas ayudas, muchas ocas, y en otras la podemos pasar metidos en el pozo, que ahí sumidos en nuestras emociones y ahí en nuestra profundidad y sin querer salir de ahí, y otras suspirando por llegar a la posada. Así que cada etapa, pues bueno, pues que en realidad cada etapa que hacemos en el Camino de Santiago jugamos una partida de juego de la oca. Y cuando sabemos el significado de esos símbolos es tan fácil identificar y decir, mira, esta persona que se me acercó y me dio esta información que me ha facilitado esta cosa, pues es una oca que me lleva de oca a oca. O pues pues me he despistado, me he perdido el camino, me he liado, estoy en un laberinto. Es muy fácil, porque realmente los símbolos del juego de la oca son tan fáciles y los conocemos tan bien porque desde niños hemos jugado, y eso es uno de los grandes aciertos, ¿no? Porque este libro es tan popular, este libro mudo, llamamos el libro, es tan popular y encima es mudo, no necesitamos ni palabras, es internacional, habla todos los idiomas, porque el lenguaje simbólico habla todos los idiomas. Y cuando jugamos al juego de la oca de niños, como de niños tenemos el hemisferio derecho mucho más despierto, mucho más activo, eso se va quedando en nuestro interior. Y por eso, pues bueno, sabemos que a veces en el camino pues nos hundimos, nos perdemos, nos quedamos atrapados, pero como en la vida misma, porque en realidad el juego de la oca es el camino de la vida también, es un mapa del camino de la vida, con sus desafíos, sus pruebas, con sus ayudas y también con sus desafíos. Pero es que claro, podríamos leerlo en tantas capas de significado, porque también podemos ver esas ocas y esas pruebas como una imagen de la dualidad del bien y del mal, de los ángeles y los demonios. El ángel que ayuda al creyente, y el demonio que viene a probarlo, es probatorio. Entonces también serían esas pruebas que a veces nos vamos sometiendo y que en realidad están ahí para que saquemos el brillo a nuestra esencia espiritual. Entonces podemos leerlo de muchas maneras. El hemisferio derecho desde niños lo ha estado leyendo. Desde niños sabemos que la muerte no es el final del camino, como dice la canción, la muerte no es el final. Porque cuando jugamos a la oca sabemos que la muerte es la 58. Caer en la muerte simplemente es volver a comenzar. No sé si alude a la reencarnación o no, pero eso lo tenemos claro cuando jugamos a la oca, que la muerte no es el final del camino. Al final hay un jardín, y ese jardín es un símbolo extraordinario dentro del juego de la oca. Porque es el centro, está en el centro, ese jardín que es naturaleza ordenada, y realmente es ese orden divino, ese orden superior que vamos despertando en nuestro interior a lo largo del recorrido iniciático, y que es a partir de ese orden que vamos a conquistar, vamos a reordenar nuestra vida. Entonces ese jardín es una imagen de ese orden a nuestra imagen y semejanza, pero de nuestra verdad más profunda. Y está en el centro. Y cuando estamos en el centro, no importa que la espiral esté girando, es girando como gira un huracán, pero cuando estamos en el centro, estamos en el jardín y estamos en ese estado de conciencia de unidad en el cual los desafíos que enfrentamos son vistos de una manera muy distinta. Desde luego. También
supongo que en estos lugares, a través del juego, pues bueno, es donde la percepción del ser humano que está haciendo esa búsqueda es donde percibe esos mensajes, ¿no? Desde ese otro mundo, ese más allá o ese mundo espiritual, ¿no? Y llegando ya a los últimos minutos, Mercè Alegría, ¿alguna cosa importante que quieras destacar? Bueno, me gustaría invitar a los oyentes del programa a que jueguen a la oca de una manera distinta. Yo lo practico de hace tiempo y de hecho en mi libro incluyo un manual para hacer las partidas conscientes simplemente porque ponemos la consciencia en los movimientos. Entonces hay una interpretación de los símbolos y unas preguntas que ayudan a interiorizar a partir de esos símbolos, de manera que el juego se transforma en una herramienta de autoconocimiento. Pero independientemente de que tengamos un manual o no, si observamos, cuando jugamos a la oca, observamos el movimiento y sabemos interpretar los símbolos, allá hay una información muy interesante y muy valiosa pues sobre nuestro momento presente, donde nos da pues información, pero para eso tenemos que detenernos a escuchar los símbolos. Y cuando jugamos habitualmente la oca, jugamos deprisa y corriendo porque lo que queremos es llegar los primeros y ganar. Por eso yo cuando hago una partida consciente o cuando propongo a la gente que juega una partida consciente, digo que no hay que jugar a ganar si jugamos con otros, hay que jugar a que todos llegamos y a observar cómo llegamos y cómo nos sentimos pues cuando llegamos el primero, cuando llegamos el último, porque todo eso nos va a dar una información. Y de hecho hacer el juego de la oca un poquito es como recorrer esos laberintos de las catedrales, que a los que lo hacían se les decía que eran los peregrinos en casa. Era para que los peregrinos que no podían viajar a Tierra Santa, no podían hacer un peregrinaje como tenía que ser, pues recorriendo el laberinto de la catedral tenían una sensación parecida, tenían una experiencia parecida, ese que se consideraba. Pues el juego de la oca sería algo parecido. Es realizar un peregrinaje, pero claro, para eso tenemos que observarlo. Si no lo observamos, que es lo que nunca lo hemos observado, nunca, a no ser que nos lo propongamos. Entonces yo propongo a los oyentes que observen por dónde se mueve, qué pasa, porque yo he visto gente atrapada sin poder cruzar el puente. Y cuando les he preguntado, ¿a qué te estás resistiendo? ¿Con qué no te estás comprometiendo? Y han dado con la respuesta, de repente tiran y pasan. Y a lo mejor habían tirado 6 veces y no conseguían cruzar el puente. Y estos movimientos reveladores son realmente elocuentes y recomiendo a todo el mundo que juega a la oca de esta manera, poniendo atención. Recuerdo la Catedral de Chartres, el laberinto, y bueno, las personas sensibles que lo realizan, pues bueno, llegan a algunas cosas, ¿no? No sé qué, porque son experiencias muy personales. Es una puntualización. Inefables. Sí. Mercè, formas de contacto para llegar a ti y también, como no, cómo localizar este libro, Las 13 ocas, este libro que, bueno, que es una herramienta muy importante para personas buscadoras y que quieran descubrir nuevas formas para iniciarse en este mundo tan interesante de unas realidades específicas. Pues muy bien, pues es muy fácil, porque ya tengo una página web que está en construcción, pero que tiene una página de bienvenida en la cual están todas mis formas de contacto y por ahí me pueden contactar por correo electrónico, por WhatsApp, a través de mis redes sociales, y es mercealegría.com, muy fácil, www.mercealegría.com. Y allí ya pueden acceder a mí. Yo estoy en Facebook, me pueden encontrar, me pueden escribir por Messenger, Instagram. Bueno, estoy más o menos así en todas las redes sociales y últimamente, desde que estoy pues dando a conocer el libro, pues un poquito más, que las tenía un poco abandonadas. Y he vuelto a retomarlas un poquito. Y allí me pueden encontrar. También voy a estar el día 10 de mayo, voy a estar en la Biblioteca de Rubí a las 6 de la tarde presentando el libro y jugando una partida consciente colectiva y pues contando cosas sobre el juego de la oca, que es lo que más me gusta hacer. Y el día 4 de mayo, es el 10 de mayo, pero el 4 de mayo voy a estar en el Parque del Laberinto acompañando una experiencia vivencial en la cual damos vida a esas casillas importantes del juego de la oca. Y bueno, pues de todas esas maneras pueden llegar hasta mí. O sea que quien tenga interés, que sienta la llamada de las ocas, que no duden en ponerse en contacto y yo le cuento lo que haga falta. Mercè, ¿dónde pueden localizar oyentes este libro, los que estén interesados? Mira,
El libro lo pueden encontrar en Amazon, lo pueden conseguir en presentaciones, pero en la misma página, en mercealegría.com, hay un enlace donde pueden acceder hasta el libro directamente, haciendo clic, les lleva ya directamente para que puedan encontrar el libro. Pues muchísimas gracias, Mercè. Hemos hecho un viaje, bueno, parece como iniciático, ¿no? Pero ha sido una herramienta muy interesante, pues sobre todo a personas que son buscadoras, ¿no? Y que quieren profundizar. Pues sí. Pues quieren profundizar. Pues yo te agradezco muchísimo. La verdad que ha sido un viaje encantador y hemos sintonizado en muchas cosas, no por mí como persona, sino hemos sintonizado oyentes, porque como tengo mucho contacto personal con oyentes, pues bueno, siempre por vía privada pues hacen el comentario, y espero que comentéis también sobre el programa de hoy y os lo agradeceremos mucho. Bueno, hasta aquí el capítulo 255. Mercè Alegría, hoy hemos hablado del libro El juego de las 13 ocas, una vía importante para iniciarse. 13 ocas solamente. 13 ocas. El libro 13 ocas solamente. 13 ocas escrito con letras. 13 ocas. Perdón, a veces se me va un poco la castaña. Pues Mercè, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por compartir todo este conocimiento y hacernos pasar un buen rato que la verdad nos acompaña. Habrá personas que nos escuchen a través de la radio y muchas personas a través del podcast mientras están trabajando, pues vamos dando compañía. Un fuerte abrazo, Mercè Alegría, y espero que en otra aventura y en algún proyecto en un futuro pues podamos compartir más cosas. Las puertas de Área Hermética están abiertas. Pues será un placer, un abrazo muy grande para ti, para los oyentes de Área Hermética, y si me permites, un especial para mi amiga Ana, que es oyente del programa, y bueno, quiero dejarle aquí un abrazo, que es una mujer que sabe mucho del juego de la oca, del Camino de Santiago y de muchas cosas. Una gran maestra. Bueno, es que con Ana nos ha echado un cable muy grande, con muchísimas cosas. Desde aquí a Ana un abrazo y que sepa que la apreciamos, porque bueno, en medida de la posibilidad siempre hacemos algo. Son pequeñas cosas, ¿no? Pero cuando se realizan están muy conectadas. Mercè, desde aquí un fuerte abrazo del programa de los buscadores Àrea Hermètica. I fins aquí, estimats escoltes, al capítol 255. Fins la propera. Recibid un fuerte abrazo del equipo de Área Hermética. La próxima semana tendremos más, siempre en la búsqueda, intentando evolucionar como personas.